Saludos a todas y todos. En este videotutorial aprenderemos a hacer un mapeo objeto relacional en Spring Boot utilizando JPA. Lo primero que necesitan para continuar con los siguientes tutoriales será también descargar esta aplicación que se llama Postman, la cual nos servirá más adelante para poder probar nuestros servicios REST. Bueno, aquí de este lado pueden entrar a la página postman.com/downloads y pueden descargar la aplicación y cuando la descarguen se verá de esta manera. En los siguientes tutoriales la estaremos utilizando. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a ir a la página de start.spring.io y vamos a crear nuestro proyecto, el cual nos va a servir para hacer nuestra aplicación de agenda. Entonces yo aquí le voy a poner com.app y le voy a poner aquí de nombre a mi proyecto Bitabyte. ¿Sí? Este va a ser el nombre de mi proyecto. Bien. Aquí pueden seleccionar ya sea YAR o WAR, independientemente de lo que seleccionen. No vamos a subir esta aplicación a un servidor. En Java pueden seleccionar Java 14, 11 u 8, dependiendo de la que tengan instalada. En mi caso, yo dejaré seleccionada la 11 porque la tengo instalada en mi computadora. Aquí en dependencias vamos a seleccionar primero las dependencias para poder crear servicios RESTful. Lo siguiente es que como estamos utilizando una base de datos de MySQL, vamos a instalar el conector de MySQL. Y lo siguiente es que vamos a utilizar las librerías de JPA. Entonces vamos a poner aquí JPA y vamos a utilizar Spring Data JPA para podernos para poder mapear los objetos de la base de datos a objetos de Java. Bien, entonces vamos a generar nuestro proyecto. Aquí en este caso le vamos a poner Bitabyte de nombre. Vamos a irnos a la carpeta y vamos a descargarlo. Vamos a descomprimirlo, ¿sí? Bueno, aquí ya tenemos nuestro proyecto. Vamos a abrirlo aquí en Spring. Para importarlo vamos a ir aquí a File, Open File from File Systems. Vamos a seleccionar nuestro proyecto Bitabyte. Y aquí, como podemos ver, estará cargando la aplicación. Bueno, una vez haya levantado la aplicación, la podremos ver de la siguiente manera. Únicamente tendremos aquí el constructor, que nos lo agrega por default el programa con el cual inicializamos el proyecto. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Lo primero será configurar nuestro archivo de configuración de Application Properties. De este lado, para poderlo configurar, voy a copiar el siguiente código y voy a explicar línea por línea. ¿Bien? Bien. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Aquí dice primero que va a correr la aplicación en el puerto 3030. Lo siguiente es que vamos a utilizar la librería de conexión de MySQL. Lo siguiente es que vamos a conectarnos a la siguiente URL de MySQL. Es importante de que aquí pongan el puerto donde instalaron MySQL. De este lado tenemos la base de datos a la cual nos queremos conectar, la cual en mi caso es Agenda porque estoy utilizando la base de datos que creamos en el tutorial anterior. Y aquí le estamos diciendo el tipo de zona horaria y las configuraciones de la fecha para que no tengamos ningún problema con los datos que enviemos.
Lo siguiente que haremos será poner el username y el password del usuario que creamos para conectarnos. No es recomendable que nos conectemos con root. Y por último, aquí estoy agregando una línea más que dice de que vamos a mostrar el SQL en consola. Esto es para que, pues conforme vayamos haciendo los servicios, podamos darnos cuenta de qué instrucciones está ejecutando Spring para hacer nuestros servicios, ya que nosotros no vamos a programar directamente el código en SQL. Bien, una vez configurado nuestro application.properties, vamos a proceder a crear varios paquetes donde vamos a almacenar la información. Lo primero es que vamos a crear un paquete que le vamos a llamar entity, que es donde van a estar nuestras entidades de base de datos y es donde vamos a mapear. Es el paquete que vamos a trabajar ahorita. Después de esto, vamos a crear un paquete más que le vamos a llamar aquí, que le vamos a llamar repository. Aquí en repository vamos a crear los repositorios de Spring, los cuales nos van a servir para poder crear nuestros servicios REST. Y por último, vamos a crear un paquete más que le vamos a llamar .service, que es donde vamos a poner nuestros servicios. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ir aquí a Entity y empezar a crear las clases que vamos a necesitar. ¿Qué clases vamos a necesitar? Bien, viendo nuestro diagrama de base de datos, nosotros podemos darnos cuenta aquí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear literalmente 6 objetos, uno para cada tabla, ¿sí? Cada tabla va a representar un objeto en Java. Entonces vamos a crear un objeto rol, un objeto usuario, un objeto contacto, dirección, teléfono y correo. Creemos las clases entonces. Vamos a crear aquí la clase rol. Vamos a crear también la clase usuario. Vamos a crear la clase contacto. Vamos a crear la clase dirección. Correo. Y teléfono. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, tiene los mismos nombres que tenemos aquí, ¿sí? Rol, usuario, contacto, dirección, teléfono y correo. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer entonces? Vamos a irnos a nuestra clase rol y de este lado vamos a empezar a agregar anotaciones para hacer que esto funcione como que si fuera un objeto de la base de datos. ¿Qué anotaciones vamos a empezar a hacer? Bueno, lo primero es que vamos a decirle a Spring que nuestra clase es una entidad de base de datos. Entonces le vamos a poner una @entity, control espacio, para que aquí nos importe la librería. ¿De dónde vamos a importar el Java Entity? Lo vamos a importar de javax.persistence, ¿sí? Lo siguiente es que vamos a poner aquí también que esta va a ser un table. Entonces voy a poner aquí un table. También de Java Persistence. Y aquí le voy a decir cómo se llama mi base de datos o mi tabla en la base de datos. En este caso, el nombre de mi tabla es rol, ¿sí?
Entonces yo voy a poner aquí de nombre rol para que sepa que esta clase pertenece a la tabla rol. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un implements serializable. Como ustedes saben, esto es de Java.io. Lo que sirve el serializable es para convertir cualquier objeto a bytes. ¿Sí? Es importante porque de esta manera, pues el objeto se va a convertir al final en un registro en la base de datos. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Aquí, si le damos clic, nos va a sugerir que agreguemos un version ID. Esto sucede cada vez que serializamos una clase. Y lo siguiente es que vamos a empezar a mapear nuestra base de datos. Entonces vamos a poner campo por campo. El primero va a ser agregar un ID. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí Java Persistence ID. Luego aquí vamos a poner un generate value. También de Java Persistence, que es el que nos va a hacer el autoincrementable. ¿De dónde vamos a importar lo siguiente? Vamos a importarlo también de Java Persistence y aquí le vamos a poner un generate value. Generate type. Generation type. Ahí estamos, ¿sí? Lo siguiente que haremos será poner aquí un basic optional false y aquí vamos a poner la columna que en este caso aquí podemos ver cómo se llama la columna en la base de datos. Aquí vamos a ir poniendo columna por columna, entonces en este caso se llama ID role la columna. Entonces yo aquí voy a poner el nombre de la columna. Y de qué tipo es. Private, integer, y aquí voy a poner el nombre por el cual me voy a guiar. ¿Sí? En este caso aquí se va a llamar ID role. ¿Sí? Bien. Aquí es optional false y aquí en column vamos a importar la librería que es aquí, ¿sí? Como pueden darse cuenta, tenemos estas librerías importadas acá y este es nuestro primer mapeo. Eso es con cada atributo que tengamos en la base de datos. El primero es ter ID role. Si nos damos cuenta, este autoincrementable es el que mapeamos de este lado aquí con el generation type. Eso es para que nosotros podamos utilizar el autoincrementable, ¿sí? Del lado de JPA. Bueno, eso es para la llave primaria. Esta, como la llave primaria era el ID role, por eso es de que aquí tenemos de llave primaria el ID role. ¿Sí? Esa es la anotación de llave primaria. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a agregar el segundo campo de la base de datos que tenemos nosotros aquí asignado. Este solo va a ser un column y vamos a ponerle de nombre el nombre que le hayamos puesto en la base de datos, que era nombre.
Entonces aquí le vamos a poner nombre. Y lo siguiente será poner el tipo de dato que va a guardar. Si se dan cuenta, aquí el integer es porque habíamos puesto que el ID roller era de tipo int y el nombre es varchar, entonces por eso lo estamos poniendo aquí como string. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a encapsular nuestra clase. ¿Cómo la vamos a encapsular? Vamos a dar clic derecho en Source y le vamos a dar aquí Generate Getters y Setters. Vamos a dar aquí Select All y solo vamos a descomentar el Serial UID. Y de esta manera habremos terminado nuestro primer mapeo. Eso lo tenemos que hacer para cada una de las tablas de la base de datos. Entonces ahorita ya tenemos mapeada la tabla de rol. ¿Qué es lo que continúa? Vamos a mapear las siguientes tablas. En este caso vamos a mapear la tabla que continúa en el modelo de base de datos, que es la tabla de usuario, ¿sí? ¿Cómo vamos a mapear la tabla de usuario? Bien, para mapear la tabla de usuario, vamos a dejar el código similar a como lo tenemos aquí. De hecho, voy a copiar algunas partes. Aquí, esta ya no se va a llamar rol, sino se llama usuario. También vamos a tener aquí el implement serializable. Vamos a copiarlo con el UID. Lo recomendable es que cada tabla tenga diferente número, ¿sí? Entonces, si el rol fue la 1, vamos a ponerle a este el 2. Lo siguiente es que vamos a dejar aquí, para el usuario, en este caso no hay autoincrementable, ¿sí? Nosotros dejamos que la llave primaria iba a ser el correo. Entonces vamos a poner aquí únicamente el campo de correo. Entonces vamos a dejar el ID. Lo copio para que me copie de una vez la librería. Vamos a dejar esto también acá igual. Y acá solo vamos a cambiar el nombre. En este caso, la llave primaria es la que se llama correo, que es la que tenemos acá. Y lo siguiente va a ser poner aquí de qué tipo es. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Bien, lo que sigue ahora es mapear los siguientes campos. Entonces, vamos a ver qué campos tenemos. Tenemos nombre, apellido, fotografía, password y el rol. Bueno, entonces vamos a poner aquí nombre, apellido, fotografía. ¿Qué va a pasar con la fotografía? Si se dan cuenta, tiene un tipo de dato especial que es long text. Entonces nosotros aquí de este lado, lo que debemos de hacer es agregar una anotación especial que va a ser de tipo, aquí le vamos a poner arroba y vamos a escribir log, ¿sí? Se importa también de persistence y lo que nos dice es que va a ser un campo bastante grande, ¿sí? Y aquí nos falta password. Y por último, el ID del rol. El ID del rol, en este caso, nosotros podríamos mapearlo como una relación de
uno a muchos del lado del rol o también del usuario. Pero en este caso no nos conviene hacer ese mapeo. Siempre es realmente ver dónde se nos es útil y dónde no para hacer los mapeos. Entonces, en este caso, yo no voy a hacer un mapeo de este lado, sino solo voy a meter el nombre de la columna como tal, ¿sí? Entonces, yo voy a poner aquí un y acá vamos a escribir el nombre del campo. Bien, una vez hecho esto, aquí este es de tipo int, entonces lo voy a poner aquí de tipo integer, ¿sí? Una vez hecho esto, el mismo paso va a ser encapsular nuestro mapeo. Damos clic derecho, Source, Generate Getters y Setters, seleccionamos todo y descomentamos el Serial Version y continuando con la siguiente tabla. Bien, ¿qué vamos a hacer con la siguiente tabla? Sería la tabla de contacto. Bien, la tabla de contacto, sí vamos a hacer mapeos de uno a muchos de este lado, porque aquí sí nos conviene que cuando venga un contacto nosotros podamos pues, saber si tiene correos, direcciones, teléfonos, para que venga ya la información completa. Entonces vamos a copiar las primeras líneas de este lado y también esta parte de acá. Aquí la tabla se llama contacto. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a poner aquí un 3 y vamos a empezar a mapear los IDs. Aquí en este caso, este sí va a ser un autoincrementable de contacto. Pues vamos a dejarlo igual. Solo vamos a ver cómo se llama aquí el campo. Se llama ID contacto, ¿sí? Entonces, es importante de que tengan bien mapeados los campos con los nombres que corresponden. Y ahora, esta también tiene un nombre, un apellido y una fotografía. Tiene los mismos campos que teníamos acá, solo que no tiene password. Sí sabemos que este pertenece a un usuario, entonces vamos a agregar el campo aquí del usuario, que en este caso va a ser el correo. Entonces, veamos cómo se llama el campo de usuario correo. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a agregar aquí un campo nuevo. Que se llame usuario correo. Bien. Una vez hecho esto, tenemos nombre, apellido, usuario, correo. ¿Y qué es lo que continúa? Vamos a dejar aquí sí vamos a dejar las relaciones de uno a muchos con los teléfonos, las direcciones y los correos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para hacerlo vamos a hacer unas relaciones de one to many. Entonces vamos a poner aquí un one to many. Vamos a poner aquí un map by. Y de este lado vamos a dejar
cuál va a ser el ID con el cual se va a hacer el, el mapeo, ¿sí? Entonces, para esto vamos a poner el nombre que tiene de este lado cada uno de estos, que es este que está acá. Que va a ser el contacto. ID contacto. Vamos a quitar esto, vamos a poner aquí una mayúscula. Y de este lado vamos a poner una lista de correos. Y le voy a poner de nombre correo list. Aquí tenemos que hacer los imports. El one to many, ¿de dónde se importa? Vamos a darle aquí control espacio. Se importa de persistence de este lado y list del Java util list. ¿Sí? Aquí tenemos el Java util list de este lado para el correo. Esto va a ser igual para las direcciones y los teléfonos. Entonces voy a poner aquí, en vez de correo, voy a poner teléfono. A esta le voy a poner teléfono list. Aquí voy a poner dirección. Dirección. Y con esto habremos finalizado nuestro mapeo de la tabla contacto. ¿Qué es lo que continúa? Vamos a dar clic derecho. Source. Generate getters y setters. Vamos a seleccionar todo, quitando este de aquí. Y le vamos a dar generate. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esto habremos finalizado el mapeo de la tabla contacto. Y ahora procederemos a mapear la tabla dirección, para lo cual, de la misma manera, vamos a llevarnos algunas cosas que sean iguales aquí. En este caso aquí es la tabla dirección. Vamos por el 3, entonces vamos aquí a poner el 4. Y vamos a poner también el ID, de la misma manera que lo tenemos acá. Lo único que aquí en vez de ID contacto, se llama ID dirección. Y vamos a agregar el campo que también necesitamos, que es la descripción. De este lado también vamos a mapear el ID del contacto al que pertenece la dirección, pero lo vamos a dejar mapeado como una columna. Entonces, pueden encontrar a veces que hay unas relaciones many to one, pero de este lado, cuando traigamos la dirección, pues realmente no nos va a interesar si viene con el contacto. Además, podríamos crear una relación recursiva y de esa manera, pues no nos va a servir. Entonces, únicamente vamos a agregar aquí el ID del contacto, que es este campo de acá. Y aquí vamos a ponerlo exactamente como lo dejamos de nombre en el otro lado.
aquí en contacto, que es esto que está aquí, ¿sí? Este es el mismo nombre que viene acá. Bueno, y aquí vamos a encapsular nuevamente nuestro código. Muy bien. Con esto ya tendremos creado nuestro mapeo para la tabla dirección. ¿Qué es lo que sigue? Crear el mapeo para la tabla correo. Bien, entonces vamos a igual a copiar algunas cosas. Aquí vamos por el 4, entonces nos toca el 5 de este lado. De este lado voy a copiar prácticamente estos de acá. Y solo voy a cambiar los nombres según corresponda. Bueno, entonces aquí estamos en correo. Aquí vamos a poner correo. Aquí en vez de ID dirección, es ID correo. Aquí es ID correo también. Aquí de este lado me acabo de dar cuenta, esta descripción es de tipo string. Entonces vamos a cambiar aquí los tipos a string. Bueno, aquí de este lado igual, este es string, que es el correo. Y el contacto, ID contacto, se queda exactamente de la misma manera. Vamos a encapsular. Y aquí tenemos ya mapeada nuestra tabla de correo. Bien, ahora vamos a continuar con la tabla de teléfono. Para la tabla de teléfono, de la misma manera, vamos a llevarnos algunas cosas que están similares. Y acá de este lado únicamente vamos a ver cómo se llaman en teléfono. Aquí tenemos que el campo se llama ID teléfono y tenemos número. Entonces aquí va a ser ID teléfono, y va a ser número, y aquí va a ser número. Y de este lado me acabo de dar cuenta que aquí puse en correo, puse descripción, aquí va correo. Muy bien. Y con esto habremos mapeado nuestras 6 tablas de la base de datos. Por último vamos a encapsular. Entonces vamos a darle aquí. Source. Generate getters y setters. Y aquí lo habremos generado. Bien, con esto habremos finalizado el tutorial de mapeo de base de datos a objeto relacional utilizando JPA en Spring Boot. En el siguiente tutorial veremos cómo crear los servicios que van a utilizar estas clases y van a poder guardar y leer la información de la base de datos. Les recuerdo tener instalado para el siguiente tutorial Postman para poder hacer los servicios. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.